Bueno, nuestra siguiente ponente, nos vamos a ir directamente ya a ella, es Bárbara Yuste. Ella es doctora en periodismo, está especializada en comunicación y precisamente vamos a hablar de la comunicación en estos tiempos en los que se habla tanto de algoritmos. Algoritmos parece como que es un término genérico que abarca un montón de cosas que ni siquiera son algoritmos. Y a veces lo utilizamos un poco como para hablar de conceptos como la máquina contra el ser humano, ¿no? Que si el algoritmo me elige ciertas cosas, que si el algoritmo se confunde, que si no es demasiado humano. Sobre esto nos va a hablar Bárbara Yuste, creo que perfectamente, porque ella es una experta. Démosle la bienvenida. Muy buenas. Perdón por el retraso. Me lo han dejado muy difícil y muy alto el nivel, y nunca mejor dicho. Voy a intentar dos objetivos: ser breve y ceñirme al tiempo y no aburriros, que esto es complicado en un sábado todavía a esta hora. Bueno, efectivamente estamos hablando mucho de algoritmos en estos tiempos y no hay que olvidar que la tecnología ha acompañado a la comunicación desde siempre y ha sido, de hecho, la impulsora de los grandes cambios en el ámbito de la comunicación. Lo que sucede es que con la llegada de las tecnologías disruptivas, de las que hablamos ayer y hubo muchas intervenciones en las que se analizó las potencialidades de la inteligencia artificial y todo lo que nos va a traer, bueno, pues que con estas tecnologías, dentro de lo que es la llamada cuarta revolución industrial, bueno, pues esos cambios en la comunicación se han disparado, se han potenciado mucho más. Hace unos días, cuando preparaba la presentación, decidí que tenía que probar esto de ChatGPT, de la inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial, no toda la inteligencia artificial es generativa, y decidí introducir el título de mi libro, que publiqué el año pasado, La comunicación en tiempos de algoritmo, de ahí el título de esta presentación. Y bueno, pues quise hacer el ejercicio, lo probé y ahí esto fue lo que me respondió el sistema. Probablemente muchos diréis, bueno, pues una respuesta genérica, estándar, incluso previsible, probablemente. Probablemente si hubiésemos introducido términos muy similares nos hubiese disparado lo mismo el sistema, ¿no? Lo cierto es que yo también pensaba cuando preparaba esta presentación, oye, ¿qué hubiese pasado si yo cuando estaba en la soledad del confinamiento, de la pandemia, que fue el momento en el que me decidí a escribir el libro, porque tenía más tiempo y porque no interactuábamos y estábamos en casa, aislados? Dije, joder, pues si yo hubiese tenido este sistema, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo, pues me hubiese abrazado a él y no lo hubiese dejado de utilizar, sabiendo que me puede ayudar a escribir un libro, que ya de por sí escribir un libro es una tarea bastante compleja, tediosa. Yo os puedo confesar que tuve momentos de tirar la toalla. Fijaros, pandemia, aislamiento, estar en casa, no poder ver a nadie, escribir un libro, investigar en esto de la tecnología y la comunicación. No había nada, no me encontraba nada. O sea, bueno, pues podría haberme ocurrido, como luego se ha demostrado después, que muchos de los libros de Amazon Kindle, bueno, pues estaban escritos por ChatGPT, o al menos tenían una coautoría con este sistema, ¿no? Lo cierto es que ChatGPT, ya lo habéis conocido también ayer porque hubo una intervención muy interesante sobre inteligencia artificial, ha sido un bombazo. Se ha popularizado tanto que ahí tenéis algunas cifras. Lo comparaban hace unos meses con la popularización que tuvo TikTok, y TikTok se ha quedado a la altura del betún. Es decir, ha sido brutal. En 2 meses, más de 590 millones de visitas, 100 millones de usuarios únicos, cientos de artículos. Es decir, que esto va para largo y va en serio. Yo creo que ayer lo comentábamos algunos en la comida y luego en la cena. Esto no es algo baladí, esto está para quedarse y a diferencia de otras tecnologías que no han terminado de cuajar, yo creo que la inteligencia artificial sí lo va a hacer y además nos va a traer tardes de gloria y nunca mejor dicho. Pero claro, antes de ChatGPT existían otras herramientas
de IA generativa, es decir, de inteligencia artificial para generar artículos. Este es el caso de Heliograph. Heliograph fue el primer robot prácticamente en el ámbito periodístico, impulsado por el Washington Post, que fue capaz de generar 850 noticias al año, en un año. Este es uno de los ejemplos que a mí me resulta más interesantes de IA generativa anterior a ChatGPT. Y luego el que tenéis aquí es un artículo publicado en The Guardian, creado con ChatGPT 3, la versión anterior a la que hemos conocido, ¿vale? Y se presentaba como un artículo escrito por un periodista. En España hay ejemplos también. Leo. Leo es un robot creado por un grupo de periodistas vinculados al sector de la tecnología que decidieron crear este robot para generar aquellas noticias commodity en las que el periodista no aporta ningún valor, porque son, por ejemplo, los resultados deportivos. Bueno, pues si tú eres un periodista de deportes, probablemente si tienes un robot que te introduce los resultados deportivos de una manera mecánica, ¿para qué lo vas a hacer tú? O los resultados financieros de bolsa, es decir, hay un montón de tareas, de noticias en las que el periodista aporta cero valor, que si tenemos un robot o una máquina que nos lo hace, yo creo que podemos dedicarnos, bien los periodistas o bien los comunicadores, a hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Que es la estrategia. Y otro caso, Narrativa. Narrativa es la primera empresa que firmó un acuerdo con EFE para generar también este tipo de noticias commodity que evidentemente hay que publicar y hay que dar, pero que no tienen ningún valor en el sentido informativo, ¿no? Antes de ChatGPT los chatbots existían, pero no eran chatbots basados en inteligencia artificial, eran chatbots basados en patrones lingüísticos, en comandos. Yo incorporo una serie de comandos al sistema y, y una serie de preguntas, o mejor dicho, una serie de respuestas, de manera que el usuario cuando pregunta esto, el sistema le da esa respuesta. ¿Qué sucede? Que cuando tú introduces una pregunta que no tiene el sistema registrado, no encuentras respuesta y entonces te frustras. Es decir, son chatbots muy rudimentarios, ¿vale? Pero que ya suponen una innovación en comunicación, que yo creo que al final de lo que hoy tenemos que hablar y lo que yo quiero transmitiros es que tenemos que innovar en comunicación, ¿vale? Tenemos que hacer otro tipo de cosas para llegar a nuestros públicos y para relacionarnos con nuestros públicos. Este es un caso de chatbots de patrones lingüísticos que se pueden plantear bien a través de WhatsApp, bien a través de apps o webs que tienen el objetivo de atender al cliente, de ofrecerle información en cada momento, etcétera, etcétera. Este ejemplo es exactamente el mismo, ¿no? Chatbots para vender, muchos seguro que habéis llegado a alguna web de Zara, H&M o cualquier otro retailer y habéis accedido y de repente aparece un chatbot que te dice cómo te puede ayudar en tu compra o para generar leads. En el ámbito de la comunicación interna también hay ejemplos muy interesantes. Durante la pandemia, muchas empresas se abrazaron a la comunicación interna porque era el único salvavidas de mantener una relación, un engagement con el empleado. El empleado estaba en su casa y las empresas tenían que desarrollar determinadas palancas para para mostrarse más cercanos a los empleados estando estos en casa. Algunos ejemplos: Hopper, el lúpulo de Mau San Miguel. Este fue un chatbot desarrollado en el año 2019, antes de la pandemia, pero durante la pandemia se fue desarrollando, los equipos de tecnología de la empresa fueron incorporando información, ¿vale?, para precisamente mantener esa comunicación más fluida con los empleados y para, de alguna manera, generar esa empatía que durante ese tiempo, pues la verdad, todos lo hemos vivido y hemos sentido en algún momento estar como aislado en tu casa sin saber qué pasaba en la empresa, sin saber qué pasaba con los compañeros. Bueno, pues se fue introduciendo información para precisamente este tipo de gestiones. Se desarrolló bajo Webex. Webex, sabéis, al igual que Teams, todos estaréis familiarizados con estas marcas porque fueron herramientas que durante la pandemia crecieron muchísimo porque nos permitían hacer videoconferencias, ¿no?
El Departamento de Comunicación, junto con el de IT, decidieron lanzar una campaña para dar a conocer a Hopper, tanto en las redes sociales como con un vídeo, para que la gente se fuera familiarizando con este tipo de herramientas. PEG es exactamente lo mismo. PEG es el chatbot desarrollado por Sage, una empresa de tecnología. Primero se desarrolló para atención al cliente, pero llegado el momento de la pandemia, Ricardo Gómez y el equipo de comunicación de la empresa decidieron incorporarlo a la comunicación interna como una herramienta. En el ámbito de la comunicación externa hay muchos ejemplos. He traído alguno, pero hay muchos más. El Ayuntamiento de Málaga puso en marcha Victoria la Malagueña. No sabéis si sabéis que en Málaga la cerveza se llama Victoria, la de allí. Y bueno, pues dibujaron esta chica, que el objetivo que tenía era ofrecer información sobre ocupación hotelera, sobre el estado de las playas, es decir, información turística al momento. Porque lo bueno de los chatbots es que están 24/7, que no necesitas tener un servicio sino que directamente puedes acceder a ellos rápidamente y tener información al momento que lo necesitas. Otros ejemplos, no me voy a explayar más, que también buscan este objetivo de estar permanentemente dando información. Iberia, M, que es el del chatbot de Mutua Madrileña. Bueno, muchos otros ejemplos. Ayer hablábamos de una de las tareas que se le atribuye siempre al Departamento de Comunicación, que es la relación con medios, ¿no? El DIRCON, una de las funciones que tiene es mantener una relación fluida con los periodistas, con los medios, aportarles información sobre la compañía, sobre la organización. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos de chatbots que tenían esa función, mantener la relación con los periodistas, ¿vale? Es el caso de Mapfre, que a través de los DMs de Twitter, de su cuenta corporativa, gestionaba la información, las peticiones que le llegan a la empresa de periodistas y de accionistas, ¿vale? De manera que si tú, como periodista, no habías podido estar en una rueda de prensa o en una presentación de un producto o lo que fuera, a través de este servicio podías recibirla. Esto lo que te demuestra es que hay muchas gestiones que se le atribuyen al DIRCON que son absolutamente mecánicas, en las que no aporta nada de valor y que con un chatbot puedes hacer. Lo mismo en el caso de Cantabria Labs. Sabéis que es una empresa de productos de belleza, de farmacia. Bueno, pues desarrollar un chatbot por WhatsApp para esto, para ofrecer información a los periodistas. Si hay un ámbito también en el que nos puede ayudar la inteligencia artificial es a gestionar crisis. Hoy las empresas están constantemente enfrentándose, o al menos están en la diana de un potencial riesgo reputacional, una crisis, dada la exposición que tienen en redes sociales, en el ámbito digital. Bueno, esta es una plataforma desarrollada por JIC, Llorente y Cuenca, es una consultora que no sé si conoceréis, supongo que sí, que junto con Noisy, una empresa de tecnología, desarrollaron esta plataforma, este chatbot, para gestionar crisis. Si hay algo que nos requiere a los DIRCON una gestión de crisis, es la rapidez. Gracias a esta herramienta, por ejemplo, pues la información que fluye por el sistema, la rapidez, la creación del comité de crisis y todo lo que tiene que ver con esta gestión se hace de una manera, primero, mucho más rápida, no tienes que estar llamando a la gente ni estar comunicándote por ella por otros sistemas, y desde luego lo tienes todo en una misma plataforma, con lo cual, insisto, no tienes que acudir a otros canales donde está dispersa la información. Y para la gestión de crisis lo más importante son estas dos condiciones. Hemos pasado, gracias a la tecnología, podemos pasar de una comunicación masiva a una comunicación súper hipersegmentada y personalizable. Tal es así que incluso podemos llegar a mantener una interacción one-to-one. De manera que, ¿qué estamos ganando? Muy claro, la efectividad en la estrategia de comunicación, porque podemos dar mensajes a públicos muy concretos que sabemos que quieren y que buscan esa información. No estamos haciendo lo que habitualmente hacíamos en el pasado como responsables de comunicación, que era lanzar mensajes a diestro y siniestro sin ningún tipo de estrategia.
y además hacerlo a públicos que no sabíamos si estaban interesados en esa información. Con la inteligencia artificial lo podemos hacer porque podemos conocer mejor las necesidades de nuestros clientes, de los periodistas, de nuestros inversores, de todos. Y segundo, porque sabiendo y conociendo esto podemos personalizar al máximo los mensajes. Un ejemplo, en el ámbito de la comunicación interna, Siemens desarrolló CafeMag. CafeMag es un proyecto en el que la inteligencia artificial va aprendiendo de las interacciones que tiene la empresa con los empleados y va ofreciendo la información que ese empleado quiere en cada momento. No es que yo tenga una intranet o una aplicación de la empresa donde yo pongo y veo qué gestiones puedo hacer, no, es que el sistema te ofrece con ristretto, un tipo de café, por eso lo llaman CafeMag, ¿vale? Yo te doy una taza de café de este tipo porque es la que tú quieres ahora. Y este es un proyecto que a mí me parece muy singular en el ámbito de la comunicación interna vinculada a la personalización. Otra de las funciones que podemos dejar en manos de robots son tareas que son rutinarias, es lo que llamamos como la automatización. En el ámbito, por ejemplo, del sector industrial, la automatización que ofrece la inteligencia artificial permite grandes cosas, optimizar tiempos, corregir y ser más eficientes. Exactamente lo mismo en el ámbito de la comunicación. Podemos descargar funciones que son absolutamente mecánicas y rutinarias y que no aportan ningún valor a estos robots. Desde la transcripción de una entrevista hasta el reporting, que es una de las cosas más tediosas que yo creo que menos nos gusta hacer, hasta la gestión de consultas rutinarias de periodistas, notificación de alertas. Es decir, todas estas tareas se pueden poner en manos de robots perfectamente y no pasa nada, porque nuestra labor como DIRCONs no es esta, es otra cosa. Es hacer estrategia, es capturar, estar pendiente de lo que está pasando en el mercado, no es hacer esto. Dos herramientas que me parecen interesantes para aquellos también que se dedican al marketing. Persado ofrece, gracias a tecnología de IA, a inteligencia artificial, ofrece imágenes y textos efectivos y atractivos para cada público, para cada segmento al que se quiere dirigir una campaña de email marketing, un copy para una red social, cualquier campaña que podáis pensar. En el ámbito de las notas de prensa, que es otra de las tradicionales labores que desarrollan los departamentos de comunicación, existe esta herramienta que se llama Sprayo y lo que hace es selecciona de manera inteligentemente a los destinatarios de ese contenido. Es decir, ya las notas de prensa no se envían de manera indiscriminada, sino que se envían a aquellos periodistas que el sistema sabe por la inteligencia artificial que están buscando esa información, porque se dedican a esos territorios temáticos, porque están interesados por las interacciones que han mantenido con la empresa, etcétera, etcétera. Pero podemos optimizar al máximo. Ayer creo que salió y comentó Jon Sistiaga, hizo mucha alusión al fenómeno de las fake news. El fenómeno de las fake news no es nuevo, es decir, noticias falsas ha habido siempre. Siempre, en la época donde no existía la tecnología y ahora. Lo que sucede es que ahora, con las herramientas digitales, con las redes sociales, con la tecnología en definitiva, la propagación de una noticia falsa es mucho mayor y es mucho más difícil combatir este fenómeno. Sabiendo que en el ámbito de la comunicación corporativa, si hay una fake news, estás matado prácticamente contra tu empresa, o sea, estás matado. Es decir, ha habido casos de noticias falsas distribuidas para hacer daño a determinadas empresas y se las han cargado prácticamente. Es decir, que cuidado con esto, que es un tema muy importante, ¿no? Pero claro, si nosotros como humanos nos cuesta hacer este tipo de luchar contra la fake news, tenemos que buscarnos aliados. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer
mucho para detectar e identificar noticias falsas que se están distribuyendo por diferentes canales y, por supuesto, atacarlas y combatirlas a través de la calificación de las webs, a través del análisis de historia, titulares, textos, a través de análisis predictivos, identificando términos sensacionalistas, amarillistas que te pueden o que puedes intuir que detrás de eso hay una noticia falsa o que de alguna manera no está verificada. Hay muchos sistemas, ¿vale? Aquí algunos, Falfat y Factual, son herramientas que te permiten identificar desinformación o noticias que no han sido contrastadas. A través de esta, por ejemplo, te va diciendo el porcentaje de credibilidad, un 75%, un 80%, es decir, puedes ir viendo si efectivamente te enfrentas a una noticia falsa, a un bulo. Y aquí otras más que os recomiendo que probéis. Sensity es además una herramienta que te permite identificar deepfakes, que también es otro de los fenómenos que se ha puesto en el foco, algunas veces para hacer campañas como la de Campofrío o Lola Flores, que en este caso son positivas, pero en otras muy negativas. Bueno, esto me voy a ir pasando porque queda poco tiempo y no quiero alargarme demasiado. La IA frente a los riesgos reputacionales, antes hablábamos de cómo se gestionaban las crisis que ya se producen, pero lo más importante es que la inteligencia artificial te ofrece a anticiparte, que es lo más importante en un proceso de crisis. Es decir, cuando ya está la crisis encima, bueno, pues sí, efectivamente tienes que contar con herramientas para gestionarla lo más rápido posible, pero lo más importante es que la puedas detectar, la puedas ver a tiempo. Y la inteligencia artificial pues puede ayudarte a revelar pain points de clientes, lanzas un producto y resulta que te llegan tropecientos comentarios negativos. Oye, cuidado, que ahí hay un problema, o un foco de problema. A lo mejor no pasa nada, pero atento, ¿no? La publicidad, un campo en el que se está utilizando mucho los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para, primero, orientar productos y anuncios y, segundo, para garantizar la compra. No sé si habéis oído hablar de la publicidad programática. La publicidad programática funciona con inteligencia artificial, son una serie de algoritmos que se desarrollan con un objetivo, que es la optimización de las campañas y, en consecuencia, la inversión publicitaria. Es decir, al final, ¿qué le interesa a un anunciante? Sí, yo pongo publicidad, pero, ojo, yo lo que quiero es que esa publicidad me dé la mayor rentabilidad posible y que me dé un retorno tremendo. Bueno, pues con la inteligencia artificial y el desarrollo de algoritmos puedes hacer esto, ¿no? Puedes conseguir que esa publicidad vaya to the point y consigas mucho más ventas que si no la utilizaras. Aquí algunos ejemplos. El de Nike, lo que hicieron es introducir al sistema datos de campañas anteriores, incluso de competencia, para ofrecer el anuncio que para ese segmento y ese público objetivo podría tener más efectividad, ¿vale? Otro ejemplo, este es un cortometraje guionizado por inteligencia artificial. ¿De qué se basa? ¿De qué se nutre? Porque claro, la inteligencia artificial se está hablando mucho y dice, no, ¿esto qué pasa? ¿Que es ciencia ficción? ¿Que viene alguien, un robot y tal? No, la inteligencia artificial se basa de los datos que tú le introduces y los datos los introducen humanos. Por tanto, pero la capacidad que tiene el sistema de, a partir de ese aprendizaje de datos que le hemos introducido, de campañas, de películas de ciencia ficción y otra serie de piezas, resulta que construimos el primer guión, el primer cortometraje basado en inteligencia artificial. O el anuncio de Lexus Driven by Intuition, construido con un sistema, el sistema Watson de IBM. También voy a introducirle los mejores anuncios de años pasados, las campañas de automóvil más exitosas y con todo, y con los datos que yo tengo de mis clientes y de lo que han ido haciendo, de patrones de comportamiento, te genero una publicidad que sé que te va a encantar porque eres mi público objetivo y te conozco.
Pero en la comunicación no solo deberíamos hablar y no solo hay que poner el foco en la tecnología, en la inteligencia artificial, como evidentemente la inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas. Pero hay otras tecnologías que nos están ayudando a innovar en comunicación, como es la voz. ¿Vale? La voz es una tecnología, bueno, el mundo de los podcasts, todos supongo que aquí, ¿cuántos escucháis podcasts? Pues fíjate. Pues ya está, respuesta. Es decir, el año 2020 fue el año en el que se popularizó más este formato. Estos son datos del año pasado del Observatorio de iVoox, que sabéis que es una plataforma de podcast. Bueno, pues está creciendo y sigue creciendo y va a crecer más. Es decir, el podcast es un formato muy interesante. Tal es así que incluso antes de la pandemia, en el 2018, BBVA introdujo ya en su estrategia de comunicación, en su web, de hecho corporativa, introdujo los podcasts como herramienta de comunicación y de posicionamiento, porque estos podcasts, a diferencia de los corporativos, que ahora veremos un ejemplo, los podcasts de marca, de branding, en el fondo lo que hacen es posicionar a la compañía en un territorio temático. Blick, por ejemplo, fue uno de los primeros que desarrolló BBVA para hablar de temas de fintech, de tecnología, de sostenibilidad. El Banco Sabadell puso en marcha Estar donde estés con el periodista Toni Garrido, que entrevista a expertos en economía, tanto del banco como fuera de él. Uno de los más exitosos, supongo que todos lo conocéis, porque además se distribuye a través del país, Aprendemos Juntos, del BBVA, como podcast representativo y más destacado del ámbito del podcast de marca, ¿no? Aprendemos Juntos se ha convertido en un referente primero de la educación a través de un formato audiovisual y en los últimos años se pasó de vídeo a podcast y ya se ha convertido en referente en el ámbito de la sostenibilidad. Esto es un ejemplo, como digo, muy representativo, pero tenemos otros. Orange también se ha querido posicionar en el territorio de la sostenibilidad, de la transición ecológica, de la tecnología con Hola Planeta. Os decía antes que por qué o en qué se diferencia un podcast de marca con respecto a un podcast corporativo. Pues que, a diferencia de los anteriores que hablan sobre temas que están hoy en el foco de interés, el podcast corporativo, como es el de Chanel, habla de Chanel. Lo que pasa es que en este caso lo que hace Chanel con muy buen criterio es invitar a personalidades reconocidas como Carlota Casiraghi y le dice, oye, ¿y a ti qué te inspira Chanel, ¿no? Cuéntanos cuál es tu experiencia con Chanel. El podcast también ha sido una herramienta de comunicación interna. Este es un ejemplo de la compañía, de la consultora Ernst & Young, puso en marcha 38 podcasts durante la pandemia y puso en marcha un documental que se llama Family First para precisamente generar el orgullo de pertenencia, eso que comentábamos antes, todo el mundo aislado, todo el mundo en su casa, trabajando solo. Bueno, pues este tipo de herramientas y de formatos ayudaron mucho y además lo convirtieron en un referente a esta consultora. Su propio CEO animaba a seguir y a innovar en formatos de comunicación interna y ahí los resultados, ¿no? 6.000 visualizaciones, una satisfacción positiva de 4,5, 24.000 impresiones en redes sociales, más de 2.000 empleados asistieron desde sus casas al estreno virtual. Bueno, pues son herramientas que tenemos que ir incorporando en el ámbito de la comunicación interna porque es una fuente de innovación que no debemos desaprovechar. Aquí dos ejemplos más. American Airlines, Tell Me Why, que es un podcast a través del cual la compañía comparte con sus más de 10.000 empleados en el mundo las decisiones de empresa para incorporarles a esa decisión colectiva y esa participación e implicación en la compañía. Y el caso de Johns Hopkins, que es un hospital americano que utiliza el podcast para enseñar a sus profesionales en nuevas patologías, operaciones e intervenciones. Bueno, son dos ejemplos que me parecen interesantes. Pero también os diré que la voz y el audio no solo son podcasts, de hecho es una tecnología que nos permite hacer muchas otras cosas.
por su capacidad de penetración y adopción por parte de los usuarios. Tenemos que incorporar la voz y el audio en nuestras estrategias de comunicación, porque además es una tecnología que nos permite que al final al usuario lo que le aporta es intimidad, es cercanía y sobre todo porque es un formato que se adapta muchísimo a nuestro estilo de vida. Hoy, ¿quién tiene tiempo para leer? Vamos muy mal de tiempo en el día a día. Y por tanto, si podemos hacerlo a través de la voz, a través de un podcast, pero a través de un asistente inteligente, que hay muchos, ya sabéis, asistentes de voz que nos pueden permitir a quienes nos dedicamos a la comunicación hacer estrategias de marca para llegar mejor a nuestro público, ¿no? Aquí algunos datos del cuarto estudio de Prodigioso, Volcán y Sein que se publicaron esta misma semana del uso y consumo de altavoces inteligentes, de altavoces de asistentes de voz. Bueno, pues hay algunos datos que son más interesantes y que muestran que ya se están utilizando, pero lo cierto es que la proyección de estos dispositivos es muy alta, muy alta. Decía que tenemos que incorporar el audio y la voz en nuestras estrategias de marca, como hacemos con un manual de identidad visual. ¿Por qué no hacemos un manual de identidad conversacional? Este es un ejemplo de DKV que le encargó a una consultora pequeñita, liderada por un buen amigo seguro y conocido de todos, como Roberto Carreras. Boikers creó el manual de identidad conversacional de esta aseguradora y le gestionó todo lo que tenía que ver con la personalidad de la voz a través de las voces sintéticas. Que esta es otra, y ya os lo digo, de las tendencias que vamos a ver este año. Las voces sintéticas, voces creadas por inteligencia artificial que nos permiten hacer desde un boletín informativo, hacer posible que se escuche una noticia, a hacer un podcast con inteligencia artificial, con voces sintéticas. Esta es una plataforma Auris Audio que nos permite convertir un texto en voz en décimas de segundo, en nada, ¿vale? Por tanto, las posibilidades que nos ofrecen a los responsables de comunicación son tremendas y yo creo que este año, además del de la inteligencia artificial, va a ser el año de la voz, ¿vale? La voz no solo como podcast, sino con todas estas, con estos ingredientes que estamos viendo. Quería también, no sé si es que se ve un poco mal, pero es un vídeo, creo que lo tenían por ahí planteado. Otra tecnología interesante es la realidad aumentada y la realidad virtual. Entra vídeo. Lo podéis parar porque además lo pueden ver en YouTube. Este es un ejemplo de realidad aumentada realizado por IKEA, una de las empresas que se ha introducido más en este mundo de la inmersión, de las experiencias. Al final lo que buscan nuestros consumidores, nuestros públicos de interés son experiencias. Y si se las podemos ofrecer, pues eso que ganamos. Volkswagen, otro ejemplo de realidad aumentada y realidad virtual. Y una cosa que nos va a gustar mucho a las chicas. L'Oréal. L'Oréal presentó en el CES de este año una herramienta de realidad aumentada para tatuarte las cejas, para dejarlas perfectas. O el otro caso, probar a través de la realidad virtual el maquillaje. ¿Qué maquillaje me sienta bien?
Eso es lo que busca los... Bueno, TikTok hace poco introdujo una serie de filtros que iban en este sentido. Bueno, no me voy a alargar más. Quería hablar del blockchain, que es otra de las tecnologías que supongo que tenéis en la cabeza, que tienen muchísimas aportaciones, verificar la información, proteger los derechos de autor, algo que también se ponía de relevancia ayer con la inteligencia artificial. ¿Protegerá la inteligencia artificial los derechos de autor o dejará que la gente copie y no lo proteja, ¿no? Gestión sin intermediarios, relación mucho más directa entre los directores de comunicación y los periodistas. Y algo que también nos preocupa mucho, sobre todo a los consumidores, la protección de nuestra privacidad y los datos. La tecnología de blockchain, que la conocéis por el Bitcoin, ¿vale?, también se puede utilizar en comunicación porque te permite trazar, te permite saber quién ha generado un contenido, por dónde ha pasado y hasta dónde ha llegado. Y no solo eso, hace unas semanas la startup española AdWatch firmaba un acuerdo con Telefónica Tech para precisamente introducir blockchain en las campañas publicitarias y que no nos engañen más ni a los directores de marketing, ni a los de comunicación, ni a los anunciantes, para poder trazar de verdad y medir el éxito de una campaña, pero de una manera transparente, algo que hoy por hoy no tenemos. Muchas gracias.